Bienvenidos a un nuevo video de TIC3 Soluciones. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy frecuente en el mundo informático que son las máquinas virtuales. Pero vamos a hablar de una forma sencilla y clara, como es nuestra clásica forma de hablar en TIC3 Soluciones. Primero, ¿qué es una máquina virtual? Una máquina virtual no es más que una computadora virtual, no real, funcionando dentro de tu computadora física real, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es una computadora emulada, ¿sí? Una computadora no concreta, no real, que no la podés tocar, pero sí la podés experimentar a través de tu propia computadora. Estas computadoras virtuales comparten los recursos de hardware de tu computadora principal, ¿sí? Porque vos podés poner las máquinas virtuales dentro de tu computadora física. Esto nos permite, por ejemplo, probar aplicaciones sin necesidad de afectar nuestro sistema operativo. Más que nada si es una aplicación nueva y no queremos romper nuestro sistema operativo porque no la conocemos, no tenemos confianza, bueno, podemos probarla en una máquina virtual y si funciona bien y es correcto, lo pasamos luego, lo instalamos en nuestro equipo principal, ¿sí? Hay dos conceptos claves a entender en el mundo de las máquinas virtuales. Hay varios, pero empecemos por dos. Primero, el concepto de host, que sería nuestro equipo principal. Host en inglés quiere decir anfitrión, ¿sí? Este sería el equipo que permite crear máquinas virtuales. Es el equipo al cual nosotros podemos tocar, ¿no? Sería nuestra laptop, nuestra computadora física, que tiene su propio procesador, tiene su propia memoria RAM, tiene su propio espacio de disco rígido. Y tanto la RAM como el procesador como el disco rígido son los recursos que tiene nuestra computadora física, que los puede compartir con las máquinas virtuales, también llamadas guests o invitados, para poder ejecutarse y funcionar, ¿sí? Sería como si fuera una computadora que puede contener varias computadoras. Estas computadoras que podemos contener son las máquinas virtuales y cada una puede tener su sistema operativo. De hecho, yo comentaba para probar aplicaciones, pero también lo podemos utilizar para probar sistemas operativos, ¿sí? Si queremos probar una nueva distribución de Linux y no nos animamos a instalarla en nuestra computadora principal, bueno, una buena idea sería crear una máquina virtual y probar la instalación de ese sistema operativo dentro de la nueva máquina virtual. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes a tener en cuenta dentro de la máquina virtual? Como dije al principio, es muy importante entender que el host, el anfitrión, nuestra computadora física, en nuestro caso una laptop, ¿sí? Tiene determinadas características de hardware, que son un procesador, en el caso del ejemplo, un procesador de 4 núcleos, una memoria RAM de 8 GB y siguiendo el ejemplo, un disco rígido de 250 GB. Ese hardware, esos recursos de hardware, los podemos compartir con los equipos virtuales que podemos ejecutar dentro de nuestra computadora. Con lo cual, podríamos tener, no sé, infinidad de máquinas virtuales, siempre y cuando no nos excedamos de los recursos de nuestro host. Podríamos tener, por ejemplo, un equipo Windows con 2 GB de RAM y 50 GB de uso disco. Sí, perfecto, porque es menor a lo que tiene el host. Nunca podemos usar más de lo que tiene el host, ¿no? Eso es claro. Otro guest, que podría ser un Debian, un Linux Debian, también utilizando, simulando tener un procesador de 2 núcleos con 2 GB de RAM y 20 GB de disco. Y por qué no, otro host con un Linux Fedora, utilizando también procesador de 2 núcleos, 4 GB de RAM en este caso y 25 GB de disco. Podríamos tenerlos perfectamente creados dentro de nuestro host. ¿Sí? Podemos tener estas máquinas virtuales. El tema es que al momento de ejecutarlas, al momento de iniciar estas máquinas virtuales, si yo quiero iniciar una, no tengo ningún problema, porque como vimos, los ejemplos son menores, ¿no? Que lo que tiene que el hardware del host. Con lo cual, el hardware que comparten les alcanza tanto al host para gestionar como al guest para funcionar, para que puedan convivir encendidos los dos. Yo podría tener el host encendido y dentro del host una máquina virtual con Windows corriendo también en tiempo real sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si agrego o enciendo más guests, más máquinas virtuales? Bueno, eso va a bajar obviamente la performance del host, porque repito, los recursos son compartidos. Y si, como vimos en los ejemplos, ¿no? Prendiera un tercer guest, ya acá lo que tendríamos seríamos una baja muy grande de recursos y también algún conflicto o algún mensaje de error porque nos estamos excediendo en el uso de los recursos. Ahora bien, ¿quién gestiona los recursos
de hardware? ¿Quién gestiona cómo se comparte ese hardware? Una capa de software que se llama el hipervisor. El hipervisor lo que hace es gestionar el hardware. En esta presentación, como no nos vamos a meter muy en detalle porque es un tema avanzado y realmente hay aplicaciones que son súper avanzadas y súper profundas, vamos a mostrarles cómo, utilizar una aplicación muy sencilla que es muy fácil de instalar en Linux Ubuntu que se llama Genome Boxes. Genome Boxes utiliza un hypervisor de Linux que se llama QVM/QEM. Son una tecnología y un hipervisor que vienen integrados con Linux, con lo cual es muy sencillo de instalar el Genome Boxes. Son solamente clics, no hay que usar ni siquiera la interfaz de texto. Para todos aquellos que dicen no, siempre hay que usar texto para instalar, hay que usar la consola de terminales para poder instalar y tirar comandos. Bueno, no siempre es así. Vamos a mostrar cómo utilizar Genome Boxes de forma rápida y sencilla sin tener muchos conocimientos. Obviamente hay herramientas muy profundas y muy avanzadas, como son el caso de VMware o VirtualBox, que son soluciones que funcionan muy bien, son multiplataformas, con lo cual se pueden usar tanto en Windows como Linux, pero requieren algo más de trabajo, algo más de conocimiento para poder instalarlas. Requieren ahí sí, como me gusta decir a mí, ensuciarnos las manos, entre comillas, desde la terminal de comandos de Linux. Así que bueno, vamos a pasar directamente a la demo en tiempo real y les voy a mostrar entonces cómo instalar y cómo ejecutar Genome Boxes y instalar, ¿por qué no?, un sistema operativo para ver cómo funcionan y cómo pueden convivir nuestro host, nuestra computadora principal, con una máquina virtual ejecutándose adentro. En este caso, para el ejemplo, vamos a usar un Windows. Estoy con mi Ubuntu, estoy viendo las aplicaciones y dentro de las aplicaciones pueden ver que ya tengo instalado Boxes, pero el proceso de instalación, como les dije, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es acceder al Software Center. Yo aquí tengo un acceso directo, ustedes si no podrían buscarlo directamente escribiendo app en el buscador del menú de inicio de aplicaciones de Ubuntu y dentro del Application Center buscar Boxes. Y aquí van a encontrar Genome Boxes. La instalación, como pueden ver, simplemente es un clic, ¿sí? Ponen instalar y comienza el proceso de instalación. En este caso no me aparece disponible la opción de instalar porque ya lo tengo instalado. Pero como pueden ver, se hace simplemente con un clic. No hay nada más que eso, no tengo que abrir la terminal, no tengo que hacer nada raro, ¿sí? Simplemente eso. Una vez que realizo la instalación, que realmente es muy rápida, como pueden apreciar, el tamaño de la aplicación es de 100 megabytes que se descargan bastante rápidos en cualquier conexión a internet normal. Así que una vez que queda instalado, lo que tienen que hacer simplemente es abrirlo. Primero que nada, entender que Windows 11 es un sistema operativo que tiene bastantes requerimientos de instalación, ¿sí? Hace un chequeo de seguridad del sistema, así que vamos a deshabilitar algunas settings, así que bueno, aquí sí vamos a tener que utilizar un poco de habilidad avanzada, pero es solamente para instalar el caso de Windows 11. Van a ver que otras instalaciones de otros sistemas operativos son mucho más sencillas, ¿sí? Pero bueno, presionamos el botón de crear. Vamos a iniciar la instalación desde un archivo ISO, que es un archivo que ya descargamos del Windows 11. Seleccionamos dónde está la ubicación del instalador de Windows 11. Lo abrimos. Nos pregunta el tipo de firmware de inicio. Dejamos como está, dejamos BIOS. El tipo de memoria, obviamente con esto no va a funcionar, así que le vamos a dar por lo menos unos 4 GB de RAM. Recuerden que Windows usa bastante memoria, así que vamos a poner 4 GB de RAM. Para que la máquina funcione bien. El Storage Limit no lo vamos a tocar ahora. Y hay otras opciones que las vamos a modificar una vez que la máquina virtual esté creada. Pero el paso inicial nos permite modificar muy pocas cosas. Podemos hacer cosas más avanzadas. También podemos definir el nombre de nuestra máquina virtual o nuestro guest. En este caso toma automáticamente el nombre de la imagen, que es Microsoft Windows 11. Vamos a ponerle un comentario extra que va a ser prueba. Y vamos a poner crear. Ahí comienza a funcionar la máquina virtual, pero no está mostrando nada, obviamente, porque está funcionando, como dicen, en el background, de fondo, ¿sí? Pero no está mostrando nada. Para verla, lo que tengo que hacer es hacer clic en los 3 puntitos que aparecen al lado del nombre de la máquina virtual y ponemos abrir en una nueva ventana. Y ahí sí veo cómo inicia. Lo que voy a hacer es tratar de cambiar las settings de esta máquina virtual para poder desactivar los chequeos que hace Windows 11 de seguridad previos al comienzo de la instalación. Así que bueno, vamos a dejar que inicie y vamos a ingresar en la configuración.
Vamos a ver si me deja con la combinación de teclas Shift y F10. Exacto. Acá me apareció una consola de texto de Windows. Esto es para instalar Windows 11 y que funcione dentro de el entorno de Genome Boxes, ¿sí? Que aquí lo que tengo que hacer es desactivar los chequeos que hace Windows 11 de seguridad. Lo que tengo que hacer es simplemente utilizar Regedit y modificar unas entradas muy específicas, ¿sí? De la máquina virtual, que son fundamentalmente dentro de lo que sería el local machine, dentro de hkey local machine, a su vez dentro de system vamos a ir a setup y dentro de setup vamos a crear una clave nueva clave que le vamos a poner como nombre labconfig. Dentro de ese nombre vamos a crear tres valores del tipo dword. Así que ponemos nuevos, valor del tipo dword de 32 bits. El primero se va a llamar bypass, solamente la B en mayúscula, bypass tpm check. El valor está en 0, así que está perfecto. Le vamos a poner el valor en 1 para que realmente haga el bypass de este chequeo. Esto con doble clic abrimos el valor de la clave dword y le ponemos 1. Así se activa ese bypass, ¿sí? Vamos a crear un nuevo valor de tipo dword también de 32 bits. Esta vez se va a llamar bypass security boot check. Bypass secure boot check. Y también le vamos a agregar el valor 1 y aceptamos. Y también vamos a agregar un nuevo valor dword de 32 bits que se va a llamar bypass ram check. Todo esto son claves que vamos agregando para que el instalador de Windows no haga las verificaciones ni de TPM, que es un chip de seguridad que lo exige para poder instalar Windows 11, que esto es una máquina virtual de prueba, así que no necesitamos correrla en un entorno tan seguro, simplemente es para probar que funciona, ¿no? Y para hacer pruebas. Y solamente la vamos a usar por menos de 45 días. Así que vamos a poder modificar este valor último que creamos. También lo ponemos en 1 para que esté activa esta clave. Y una vez que terminamos, por supuesto, ponemos archivo y ponemos salir. Listo. Con eso ya hicimos los cambios en el registro para que funcione este sistema de bypass de seguridad. Así que bueno, aquí avanzamos, definimos el idioma, le definimos el formato de moneda, vamos a poner español de Argentina, más que nada para el tema de los formatos de monedas y horario. Ponemos Latinoamérica, ponemos siguiente, instalar Windows 11, acepto que se elimine todo porque esta es una máquina virtual nueva, así que no va a eliminar nada, simplemente va a generar algo nuevo. Ponemos siguiente y ahí comienza el proceso de instalación. Obviamente yo no tengo clave de producto porque no voy a usar una clave de producto legítima comprada y pagada, que no son nada baratas, para este producto, porque simplemente es una demo, así que lo voy a utilizar por 40 días o 30 días, quizás menos, para hacer unas pruebas. Así que no voy a ponerle clave de producto, voy a seleccionar no tengo clave de producto y ahí comienza el proceso de instalación. Siempre nos da la posibilidad más adelante de activar el producto con una clave si realmente lo queremos dejar definitivo. Así que bueno, ahí comienza el proceso de instalación y como pueden ver me pide seleccionar, como no puse clave, qué sistema operativo voy a instalar. Voy a utilizar en este caso solamente el Windows 11 Home, le damos siguiente y aquí es donde debería hacer el bypass de seguridad, ¿sí? Fíjense que ya no me apareció ningún mensaje de error de TPM ni nada, sino que directamente avanzamos a los términos y del contrato, así que de la licencia. Así que ponemos aceptar y ya comienza la instalación. Bien, después de un largo proceso de instalación, ya tenemos nuestro Windows 11 funcionando como una máquina virtual dentro de nuestro host, dentro de nuestra computadora principal, Ubuntu, ¿sí? A través de boxes, de Genome Boxes. Así que bueno, aquí tenemos nuestro sistema operativo. Obviamente recuerden,
El hardware es el mismo hardware con el cual corremos nuestro sistema operativo base, con lo cual no esperen una performance increíble. Esto simplemente es para probar alguna aplicación, para un funcionamiento. Si quieren utilizar máquinas virtuales con un uso más profesional o para ejecutar servicios o aplicaciones robustas y con confianza, bueno, necesitan tener un hardware también potente en el host. Si es para una computadora común, utilícenlo para probar, para experimentar, ¿sí? Pero no esperen grandes resultados ni una gran performance en las máquinas virtuales. Como pueden ver, lo manejo como una ventana, ¿sí? Y siempre, en cualquier momento, ustedes van a poder hacer clic en los tres puntitos donde tienen la posibilidad de modificar las preferencias y cambiarle la cantidad de CPUs asignados, memoria, etcétera. Recuerden que están compartiendo los recursos con la máquina principal, con lo cual la computadora principal, o sea, el Linux Ubuntu, va a estar un poco más lento mientras está corriéndose la máquina virtual porque está utilizando esta cantidad de memoria RAM, memoria de trabajo de la computadora principal. Tengan en cuenta eso. Y por supuesto, si la van a usar como máquina de prueba, tomen regularmente lo que serían aquí en preferencias un snapshot, ¿sí? El snapshot es una captura del estado de la máquina completo, como si fuera un backup, un resguardo del estado de la computadora de un momento determinado. Es decir, si terminan de instalar y les gusta cómo está funcionando, tomen un snapshot de la computadora recién instalada. De esa forma crean como una copia de seguridad y el día de mañana si instalan algo de prueba que no les funcionó y no les gustó cómo quedó, pueden volver a la configuración anterior que funcionaba perfectamente y va guardando los diferentes snapshots con la fecha y la hora en la cual fue tomada esa captura, ¿sí? Y podrían tomar otros más si quieren, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, una vez que ya tienen todo configurado, la pueden utilizar. Saben que esto funciona como una computadora, ¿sí? Yo lo abro y puedo ver aquí mi Windows y trabajar directamente, ¿sí? Puedo abrir el Paint, por ejemplo, de aquí de Windows 11 y se va a abrir la aplicación dentro de esta ventana que es realmente el Windows 11. Puedo ver nada, las aplicaciones que hay. Sí, obviamente la performance no va a ser lo mismo que si instalan en una máquina dedicada, ¿no? Pero bueno, para probar aplicaciones está más que bien, ¿sí? O para probar configuraciones, etcétera. Ahí abrió el Paint, como pueden ver. No es rápido, eso es lo que les decía, comparten los recursos. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Bueno, ya tenemos nuestro Paint listo, podemos dibujar. Sí, así que bueno, fíjense cómo funciona, ¿sí? Funciona la verdad que súper bien. Bueno, esto es todo en este video para que no se haga más largo. Recuerden, una vez que terminan de trabajar con la máquina virtual, ¿sí? Apáguenla como si fuera un Windows convencional o un sistema operativo convencional, ¿sí? Vienen al botón de apagado y apagan la máquina virtual. Recuerden, esto apaga la máquina virtual. La cierra de forma correcta. Eh, y obviamente esos recursos que estaban siendo usados por la máquina virtual vuelven a ser utilizados por el host, por la máquina principal. Con lo cual van a notar que primero, si tiene una laptop, se va a empezar a enfriar lo que es el aire que sale por la ventilación del cooler o del ventilador del CPU, que está haciendo mucho esfuerzo para hacer funcionar la máquina virtual. Y segundo, va a funcionar de nuevo la computadora de forma más liviana, más ágil en términos generales. El host vuelve a tomar aire cuando apagamos la máquina virtual. Bueno, esto es todo por acá. Espero que se animen a probar Gnome Boxes, que experimenten, que prueben otras distribuciones de Linux de forma segura utilizando estos entornos controlados. Que tengan todos una muy buena jornada y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.